Hola, hola, aquí estamos con ustedes con un tema más de lo que es abdomen. Hoy vamos a hablar de la vena cava inferior. Vamos a ver los temas, cuáles van a ser. Trataremos de presentar lo mejor posible este tema, así que habíamos visto el sistema de la aorta hace unos días atrás. Temas anteriores como la aorta en pizarra también la habíamos visto, pero hoy ya como que nos estamos adentrando en los órganos como tal de la cavidad abdominal. Ya hemos visto, estamos viendo hígado, y el hígado como tal tiene una relación, su drenaje tiene una relación con la cava, como lo vimos en el sistema portocava. Así también otras venas, las cuales tienen venas tributarias de él, tienen relación con el sistema de la cava. Por tanto, vamos a ver cómo ir integrando este circuito portocava, cava, etc. Y por eso hoy vamos a hablar de la cava. De pronto, ustedes ven, bueno, voy a hablar de la cava y vemos ahí como la columna vertebral, la pelvis. Sí, porque en realidad vamos a ubicar la vena cava con respecto a la pelvis. También vamos a ver algunas venas de lo que es la pelvis. Por eso hemos puesto la pelvis ahí. Y va a ver la columna quizás un poquito más representativo cuando ponemos esto. Además hemos puesto la costilla sobre todo la costilla número 12, flotante, las dos falsas costillas, porque lógicamente cuando hablemos de la vena lumbar ascendente, que se une a la subcostal para formar la vena ácigos. Entonces, bueno, tenemos que enlazar este sistema de una manera un poquito más representativa. Aquí está, aquí tenemos, quizás aquí hemos puesto el agujero de la aorta, aquí está el agujero de la cava en el diafragma, que lógicamente no corresponde a este nivel en lo que es hueso. Está un poquito más hacia T8, T9, un poquito más alto. Lo de la vena, la entrada ya en el diafragma. Recordar que después que ya entra en el diafragma, un par de centímetros más arriba ya entra en la aurícula derecha. Pero nada, lógicamente quitemos T12, aquí estaría T11, T12, L1, L2, L3, L4, L5, y aquí su relación con el sacro y la pelvis. Un poquito representativo porque esta anatomía está próxima más adelante y tenemos que ir ya como promoviéndola. Ok, si vamos a ver entonces qué tema. La vena cava, venas viscerales y parietales. La vena cava recibe lógicamente algunas venas que son viscerales como las venas renales, recibe parietales como las lumbares, etc. Vamos a verlas ahora. Y las viscerales que son pares e impares. Y lógicamente mencionamos algunas portocava y las parietales también, que por lo general son impares. Por lo general. Vamos a ver. Y algunas venas pélvicas. Vamos a verlas también. Quiere decir que iniciando entonces, vamos a quitar un poquito los temas para poder trabajar. Vamos a quitar los temas acá. Ok. Vamos a iniciar con la formación. Ustedes no se preocupen porque yo voy a pintar la vena cava y lo que tengamos que quitar internamente lo quitamos. Recordar que la vena cava, la abdominal, se forma a nivel de L5 a partir de las venas ilíacas comunes, derecha e izquierda. Quiere decir, pero vamos a pintarla desde arriba. Si la pintamos desde aquí, vamos a ver que la llevamos hasta L5. Inmediatamente vamos a dirigirla hacia acá y aquí la continuamos hasta aquí. Vamos después, la bajamos aquí. Fíjense qué interesante, qué lindo está esto. Y de aquí la vamos a dirigir hacia allá. La vena ilíaca izquierda es un poquito más larga. Entonces aquí la división, vamos a hacer esto. Y aquí va a tener la ilíaca interna. Aquí sería la ilíaca externa y aquí la ilíaca interna.
igual hacemos el lado de acá. Fíjense que esto ustedes parece que como que es un enredillo, pero de pronto verán qué bonito es todo esto. Ahí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a quitar lo que queda dentro de este dibujo. Todo lo que quede dentro vamos a quitarlo. ¿Ven? Lo quitamos aquí. Todo lo que sea, ya ustedes saben lo que hay abajo. Hasta ahora, aquí, ¿lo ven? ¿Qué nos ha quedado? Prácticamente nos ha quedado hasta ahora solamente la vena. Vamos a dibujarlo un poquito para que ya veamos exactamente la vena cava, que va en la se forma a nivel de L5 por las venas ilíaca común. Aquí está, ilíaca común del lado derecho y la ilíaca común izquierda, que es más larga. ¿Ok? ¿Por qué la llevamos hasta ahí? ¿Por qué la llegamos hasta aquí? Porque, lógicamente, aquí va a haber un ligamento, el ligamento que se llama ligamento de Poupart, que va del espina ilíaca antero superior, de aquí hasta el tubérculo del pubis. Quiere decir que a partir de ahí se va a llamar vena femoral. A partir de aquí se llama la vena femoral. La vena femoral derecha y vena femoral izquierda. Ok, se forma entonces la vena cava. La vena cava se forma a partir de L5, un poquito lateral a lo que es la aorta y la columna vertebral. Y aquí vamos a pintar un poquito la aorta. No la vamos a pintar completa ni nada, nada más una relación que tiene ella, le queda a la derecha de la aorta, aquí. Ahí estaremos hablando de la aorta. Muy bien. ¿Qué pasa? Se forma entonces por la ilíaca común derecha, ¿no? Ilíaca común derecha, ilíaca común derecha e ilíaca común izquierda. Este es más largo como el lógico. Ahora bien, a partir de L5, con unos 22 centímetros aproximadamente, hasta entrar en el agujero de la vena cava en el diafragma. Ahora bien, habíamos dicho que tiene algunas venas viscerales, que son, por ejemplo, a nivel de L1 está la vena renal derecha, y aquí vamos a hacer algo. Aquí, lógicamente, vamos a hacer una cosa aquí. ¿Por qué? Porque esta vena renal izquierda es más larga y pasa por delante de la aorta. Vamos a pintar aquí un pedacito pequeño de la aorta para darnos cuenta. Ahí, ella pasa. Vamos a pintar entonces aquí, más o menos aproximadamente, a simular lo que sería el riñón izquierdo. Estaría un poquito más elevado que el derecho. Ahí. Esta sería una representación de lo que es la vena renal izquierda y vena renal derecha. Esta sería. Y además va a recibir lo que son las venas, algunas venas, las venas hepáticas, lógicamente, pintarlas aquí. Tenemos aquí, lógicamente, vamos a hacer aquí las venas hepáticas, que son las venas suprahepáticas, aquí arriba. Recordad que son las venas suprahepáticas que conocemos ya cuando estudiamos el sistema porta, que termina acá arriba. Ahora bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos las que son las impares. Hay venas impares o de la cara del lado derecho. Del lado derecho tenemos que recibe la vena suprarrenal
del lado derecho. Vamos a pintar entonces aquí la suprarrenal. Esta es la glándula suprarrenal derecha. Recibe además la vena gonadal derecha. La vena gonadal derecha. Estas son dos que recibe, que son del lado derecho, pero son prácticamente que van directo a lo que es la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque aquí, lo que es la glándula suprarrenal del lado izquierdo, recibe, o sea, la drena directamente, es tributaria de lo que es la vena renal izquierda. Muy bien, esa es una de ellas. Y la vena gonadal del lado izquierdo también es tributaria. Fíjense por qué hemos pintado todo esto, pero para que se den cuenta poquito a poco. Tributaria, la vena gonadal izquierda, tanto en mujer, la vena ovárica, y tanto del hombre, de plexo pampiniforme, van directo a la vena renal izquierda, aquí. Ok, estas son las partes importantes de este lado y de este lado. Ahora bien, tenemos que son las frénicas, las venas frénicas que drenan del diafragma, aquí, frénicas inferiores. Las venas frénicas inferiores. ¿Por qué frénicas superiores? Que drenan muy cerca de lo que es las venas hepáticas, esta que estamos dibujando aquí. Estas venas que están aquí son las venas hepáticas o suprahepáticas. Y además tenemos las venas lumbares. Las venas lumbares que van a hacer, recordar que lo habíamos mencionado, venas lumbares, el número es 5 aproximadamente. 5 venas lumbares. Aquí. A este lado igual. Vena lumbar, venas lumbares, venas lumbares. Exactamente. Otra vena, iliolumbares, que están aquí. Venas iliolumbares que prácticamente desembocan un poquito después de haberse formado ella. Tenemos esa imagen ahí. Ok. Tenemos además una parietal que sería la sacra media, que drena ahí. Existen las sacras laterales que van a ir lógicamente a la vena ilíaca interna. Ok, vamos a ver eso ahora. Tenemos además una vena anastomótica que va de la vena renal aquí a la cava, y sale de aquí, de la vena renal, tiene comunicación con la cava a través de la renal izquierda. No he escrito mucho porque se arma un poquito de problemas para arriba del dibujo, no he querido escribir demasiado, solamente oigan el video en el momento que voy representándola, muy importante. Ahora bien, ya tenemos entonces, recapitulando, tenemos lo siguiente. Hemos visto las venas suprahepáticas, las venas frénicas inferiores, la vena suprarrenal derecha, que sí va directo a lo que es la cava del lado derecho, las venas renales, siendo la izquierda un poco más larga. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a pintar algo muy interesante aquí ahora. Aquí vamos a pintar algo muy interesante. Que de la aorta sale la mesentérica superior. Esta arteria cruza por delante, de la vena renal izquierda. Esto es importante porque hay un síndrome que se llama pinzamiento aortomesentérico. Ese síndrome importante, que puede ser, si esta arteria se hace un poco aterosclerótica o un aneurisma en la aorta, pueden comprimir la vena renal y va a provocar hidronefrosis
renal, lo que es hidronefrosis del riñón izquierdo. Ok, fíjense que ninguna de las venas de lo que es intestino ha drenado en la vena cava. Recordar que las venas intestinales prácticamente todas drenan en el sistema porta. Es muy importante eso, que ustedes entiendan esto. Muy importante. Teníamos entonces la vena gonadal del lado derecho. Fíjense que importante, la vena suprarrenal del lado derecho y la gonadal del lado derecho drenan directamente en la cava. Y la vena que es suprarrenal izquierda y la vena gonadal izquierda drenan en la vena renal izquierda. No drenan en la cava. Este dato es muy importante. Ok, vamos a ver algunas venas importantes aquí. Pero antes de eso vamos a dibujar aquí. Vamos a quitar aquí esta parte. Vamos a quitar todo esto para que no lo deje ver de la sínfisis del pubis, la ilíaca, todo, el ilíaco, el sacro, todo estaba aquí. Vamos a dibujar aquí, como hicimos el día pasado, el recto. El recto. Ahí el recto. Vamos a dibujar entonces aquí que existe un plexo venoso superior, un plexo venoso medio y un plexo venoso inferior. Plexo rectal. Muy bien, aquí, aquí y aquí. Quiere decir que este plexo, vamos a ver que prolongar un poquito lo que es la ilíaca interna. Aquí. Que va a tener algunas venas importantes, como lo es la vena obturatriz, las venas vesicales, prostáticas, etcétera, si es hombre, o prácticamente vesicuterina si es mujer, el plexo vesical superior e inferior, y también tiene la sacra, lo que es las rectales superior, las rectales, esta de aquí, las rectales inferiores. Rectales inferiores aquí. Esta. ¿Por qué? Porque recordar que el plexo medio y superior drenan ¿dónde? En la rectal, en la rectal superior. ¿Y va a tributar dónde? En la vena, en lo que era la vena mesentérica inferior. Muy importante. Esto es importante. Quiere decir que este plexo va a ir a venas que son de la ilíaca interna. Porque ahora, cuando hablemos futuramente de las portocava, del sistema portocava, el cual se va a comunicar el sistema cava con el sistema cava superior, o con el sistema portocava con la porta, tenemos que entender que estas venas drenan hacia, lógicamente, la mesentérica inferior, y estas inferiores drenan en la cava a través de la ilíaca interna. Hay otras que son las venas pudendas, lógicamente están relacionadas con los genitales. Las venas pudendas están también, las venas pudendas, y bueno, la obturatriz que ya la mencionamos, las vesicales, las pudendas, las uterinas, todas esas arterias van a drenar en lo que es la ilíaca interna. Ese plexo vamos a puntualizarlo bien, pero sobre todo con diapositiva y transparencia para que se vea un poco mejor. Cuando veamos ya, estudiemos la pelvis exactamente. Aquí también existen en esta arteria, lo que es la ilíaca externa, recibe los vasos cortos, los epigástricos inferiores. Recordad que epigástricos superiores están aquí arriba, y epigástricos inferiores, ¿ves? Aquí exactamente, los epigástricos inferiores, y otras arterias que entran en la vena femoral antes de convertirse en ilíaca externa. Recuerden que aquí el sentido es hacia allá. La sangre va hacia allá, hacia arriba.
en sentido hacia lo que es la aurícula derecha. Entonces este es el plexo hemorroidal inferior, hemorroidal medio y hemorroidal superior. Esto va a lo que es la mesentérica inferior, vena mesentérica inferior, ¿ves? Y estas de abajo van a través de la pudenda y a través a lo que es la ilíaca interna, hacia la cava, a través del plexo hemorroidal, las rectales inferiores. Esto conformaría la persona hemorroides externas y esto sería, conformaría en un futuro hemorroides internas. Esto tenemos aquí en cuenta todo eso. Algunas, lógicamente. Ahora bien, aquí nos falta una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo eliminamos esto para pintar bien lo siguiente, que podría ser al otro lado, pero vamos a hacerlo de este lado. Aquí hay una vena que se llama lumbar ascendente. Fíjense, lumbar ascendente. Aquí. ¿Quién se comunica con la lumbar ascendente? Las lumbares. Las lumbares. Esta lumbar ascendente, esta lumbar se comunica con la lumbar ascendente. La lumbar ascendente termina ¿dónde? Mira lo que voy a hacer. Vamos a quitar aquí. Termina en esta vena, que es la subcostal, y esta subcostal junto con la lumbar ascendente, esta va a formar esta vena, que es la que va a formar la vena ácigos. La unión de la lumbar ascendente con la subcostal forma la ácigo y atraviesa el diafragma. Al otro lado ocurre lo mismo. Igual, la lumbar ascendente, no lo voy a quitar para no armar aquí problema. Ascendente, aquí en la vena subcostal de este lado, se une para formar ¿quién? Atravesar el diafragma y formar ¿quién? La hemiácigo del lado izquierdo. Quiere decir que el sistema de la cava, el sistema de la porta, el sistema del ácido, tienen una relación muy interesante detrás, en la parte, en el retroperitoneo. Se comunican y van a dar lugar a diferentes anatomosis, como es portocava, portocava superior o inferior. Portocava superior, lógicamente, portocava a través del hígado, lógicamente que va hacia de la porta a la cava superior. Pero está la portocava inferior, que sería porto, la mesentérica, esta que habíamos, mesentérica inferior, a través del plexo rectal, que va a la cava, es portocava inferior. Portocava inferior. Entonces está el sistema cava, cava, cava. Ustedes han oído mencionar la circulación colateral, abdominal, ascendente o descendente. Quiere decir que la cava a través de aquí, a través de las epigástricas inferiores, se van a ver reflejadas en la pared anterior del abdomen. Todo eso lo vamos a ver poco a poco cuando veamos cirrosis, por eso es que estamos en estos temas, etc. Cuando veamos estos temas. Ahora les traigo una cosa muy interesante. Miren, recordar que estas eran las suprahepáticas. Si yo le coloco, miren, ustedes van a decir, ¿y eso que se armó ahí qué fue? Bueno, analícenlo bien. Yo voy a colocar esto aquí. Ahí. Un momentico. Miren, si lo logran ver. Ay, perdón. Pues yo voy a aguantar. Estas eran las suprahepáticas. ¿Saben qué es? ¿Se recuerda algo de esto? Que lo vimos el día pasado. Déjenme agarrarlo. Este es el hígado, esta es la porta, esta es la mesentérica superior, ¿ven? Ahí. Esta es la vena esplénica, esta es la mesentérica inferior, rectal superior, ven. Este plexo va a la rectal superior, a lo que es la rectal superior, que se une, es tributaria de la mesentérica inferior, que termina en la vena esplénica y termina en la porta, junto con la mesentérica vena superior. Y termina, después que pasa por el hígado, en las venas hepáticas o suprahepáticas, aquí en la vena cava. No sé si ustedes logran ver ahí, lo ven superpuesto, un poquito más azul,
ese sistema que ustedes ven ahí, que se ve como medio enredado, bueno, eso lo tenemos en nuestro cuerpo. El sistema porta, relacionado, fíjense cómo estas venas que están aquí, estas venas se relacionan con estas lumbares que ustedes ven aquí, en el recto peritoneo. Ese es otro tipo de circulación colateral. ¿Ven? Aquí. Esta es la vena esplénica, este es el bazo, esta es la mesentérica superior, mesentérica inferior, esplénica, vena porta. Que lo he superpuesto ahí para que ustedes vean cómo estas venas terminan aquí. Estas venas terminan aquí. El sistema porta es superpuesto. ¿Por qué es superpuesto? Porque lógicamente está aquí, a nivel abdominal, y todo esto está en el recto peritoneo. Esto es intraabdominal. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Ok. Pues nada, esto es lo que quería representarles. La vena porta, la vena cava, cómo se relacionaban, las venas tributarias de la vena cava, cuáles son las que son viscerales, las que son parietales, viscerales que vienen de un órgano, como es los riñones, las suprarrenales, la gónada, que no lo hemos estudiado todavía, etc. Así que nada, seguimos adelante y ya próximamente sí nos vamos con el tema de hígado graso. Seguimos adelante, seguimos viéndonos.